Hola jóvenes, hoy vamos a discutir sobre meristemos secundarios y vamos a dar lectura a esta clase en relación a la misma plataforma que hemos estado utilizando. En aquellas plantas que crecen en diámetro, es decir, tienen crecimiento secundario, presentan otro tipo de meristemos denominados meristemos secundarios. Voy a cargar también la presentación para que ustedes vayan viendo las figuras de este tipo de meristemos. También llamamos meristemos laterales a estas estructuras, las cuales aparecen más tardíamente en el crecimiento de la planta y son los responsables de la formación de la madera. Estos son responsables del aumento en diámetro de tallos y raíces y sus células se dividen según planos periclinales. Estos meristemos son típicos de gimnospermas y dicotiledóneas. No aparecen en la mayoría de las pterodífitas y monocotiledóneas, ni en determinados órganos como las hojas. Hay dos tipos de meristemos laterales: el cambium vascular, que origina los tejidos conductores secundarios, xilema y floema secundarios, y el cambium suberoso o felógeno, que origina la peridermis. Ambos meristemos se disponen como un cilindro continuo, a veces incompleto, a lo largo del tallo o de la raíz. El primero se localiza entre el xilema secundario y el floema secundario, y el segundo entre la felodermis y el suber. El cambium vascular en los tallos procede de la unión del cambium fascicular derivado del procambium, más el cambium interfascicular, que se origina principalmente del parénquima. En las raíces, el cambium vascular se genera a partir del procambium que hay entre el xilema y el floema primario, así como el periciclo que rodea las crestas o costillas de xilema primario. Ambos meristemos se unirán para formar el cambium vascular de las raíces. A ambos lados del cambium vascular se generan unas capas de células indiferenciadas denominadas zonas cambiales. En las plantas monocotiledóneas, todas las células del procambium se convierten en xilema y floema, y no queda ninguna para convertirse en cambium vascular que produzca crecimiento secundario. Es importante que para este video y para analizar a los meristemos secundarios volvamos a cargarles en la presentación el diagrama de clasificación de los meristemos que ya analizaron en una tarea pasada. Pero para esta se los voy a incluir porque quiero que no paren de analizarlo y de aprenderlo. No se lo van a aprender en un solo video o en dos. Basta con que ustedes lo analicen en repetidas y repetidas ocasiones para que puedan tener un entendimiento y sobre todo para que lo comprendan y un poco lo internalicen, y entonces no sea tanto como memorizado, sino como algo que con el análisis del diagrama y observando las flechas ustedes puedan ver cómo se originan unas estructuras desde otras. Entonces vale la pena volverla a cargar, vale la pena que lo vuelvan a estudiar y que terminemos con meristemos secundarios. En este mismo video vamos a hablar de otros meristemos. Existen además dos meristemos adicionales relacionados con el sistema vascular: el meristemo provascular y el preprocambium. El tejido provascular es un tejido embrionario que se sitúa en el futuro cilindro vascular, aunque este tejido no dará directamente al xilema o al floema. Sí que se producen los precursores de las células que darán tanto al xilema y al floema, es decir, dará lugar al procambium. Las células del preprocambium se encuentran en las hojas y son aquellas células que no se distinguen del tejido fundamental, pero que son precursoras del procambium. En las hojas, las células del preprocambium son reclutadas de una población subepidérmica de los primordios foliares. Estas células también se diferenciarán en parénquima. Pueden surgir meristemos a partir de la desdiferenciación de células, como las parenquimáticas, las colenquimáticas o células de la endodermis de la raíz. Por ejemplo, ya hemos visto que el cambium vascular se forma a partir del cambium fascicular y del cambium interfascicular, y que el cambium interfascicular se forma a partir de células parenquimáticas. Hay otros ejemplos de desdiferenciación. Así, todos los tipos celulares de meristemos incluidos de las raíces laterales se forman a partir de la desdiferenciación de células de la endodermis. En los primordios de las hojas, las células del procambium emergen del preprocambium,
generado a partir del tejido fundamental de unas capas celulares subepidérmicas. Estas células iniciales de la hoja se generan por la acción de la auxina a alta concentración. Se organizan en cadenas para formar los nervios de las hojas. Estos nervios no se generan por crecimiento o proliferación en longitud, sino por adición de incorporación de nuevas células procambiales. Esto parece producirse por el denominado efecto de canalización de la auxina. Las células, para ser procambium, necesitan una alta concentración de auxina y una vez diferenciadas parecen canalizar mejor la auxina a su vecina, por lo que esta también se diferencia en procambium y así sucesivamente. En las monocotiledóneas, el crecimiento secundario se perdió durante la evolución. En todas ellas. Esto pudo ser debido a que todo el procambium que da lugar a los haces vasculares se convierte en tejido y no queda meristemo. El crecimiento en grosor de los tallos se debe a crecimiento del tamaño de las células. Sin embargo, las palmeras y otras monocotiledóneas arborescentes pueden tener tallos muy gruesos debido a un incremento en el número de células parenquimáticas y a la adición de nuevos haces vasculares en zonas alejadas del ápice del tallo. Este tipo de crecimiento se denomina a veces crecimiento anómalo y se produce por un meristemo nuevo denominado meristemos de crecimiento periférico. En las palmeras este meristemo se encuentra externamente a los haces vasculares y se denomina meristemo de engrosamiento secundario. Este meristemo da hacia fuera células parenquimáticas y hacia adentro células parenquimáticas y células vasculares. En algunas monocotiledóneas, el meristemo periférico se extiende hacia la raíz en forma de un cilindro formado por cada vez menos células, tomando aspecto de cambium vascular. La actividad de este cilindro formará un tejido extraño similar a un tejido secundario. Este tejido solo se produce cuando esa parte del tallo ha dejado de crecer en longitud. Curiosamente, este meristemo produce la mayor parte de su tejido hacia adentro. Con esto terminemos meristemos primarios y secundarios y otros meristemos y vamos a darle continuidad en un video posterior, la semana entrante, con parénquima. Entonces, suplico que vean el video, les doy tiempo suficiente para que puedan analizar lo que les cuento aquí y les leo acá como la lectura de la clase y espero que con la presentación ustedes se apoyen, hagan sus notas en su cuaderno y estudien para exámenes que estos tendremos cuando regresemos a clases. Agradezco su atención y esperamos vernos pronto.